¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. El tema que corresponde a esta sesión será el uso de las mayúsculas. Nuestro propósito para esta sesión es producir textos teniendo en cuenta el uso correcto de mayúsculas. Muy bien, vamos a empezar. La letra mayúscula. La letra mayúscula es aquella que se escribe con mayor tamaño y, por regla general, en forma distinta de la minúscula. Por ello, se escribirá con mayúscula en la primera palabra de un escrito, párrafo o nombre propio de acuerdo a las reglas planteadas por la Real Academia Española. Vamos a empezar con aquellas normas que nos plantean para los nombres propios de personas, instituciones y obras. Primera regla. Los nombres propios de seres, es decir, personas o animales, y los hipocorísticos o variantes familiares deben llevar mayúscula. Por ejemplo, tenemos José, Andrea, Sabino, Babieca, Pluto, Nando, Edu, Pepe, etc. Ahora, si se utiliza en plural, también se debe mantener la mayúscula. Por ejemplo, en la oración a Juan lo vi con las Marías, fíjate en la forma de escritura, de los Pérez, ¿no? En ambos casos se debe mantener la mayúscula, aún así se encuentren en plural. Segunda regla. Los apellidos se escriben con mayúscula inicial. Aquí tenemos Claros, López, Bolívar, Hurtado, etc. Ahora, si un apellido español comienza por preposición o por preposición y artículo, estos se escriben con minúscula cuando acompañan al nombre de pila. Por ejemplo, Antonio de Torres está con minúscula porque el nombre de pila, en este caso Antonio, está escrito, ¿no? O Rosario de los Montes, fíjate, se escribe con minúscula porque el nombre de pila está mencionado. Pero si se omite el nombre de pila, la preposición debe escribirse con mayúscula. En el caso de señor de Torres o de los Montes. Si el apellido comienza con artículo, este se escribe siempre con mayúscula, se anteponga o no el nombre de pila. Fíjate, Ariana La Rosa o señorita La Rosa, en ambos casos, esté o no el nombre de pila, vamos a escribir el artículo con mayúscula. Tercera regla. Los apodos, alias y sobrenombres que en el uso cotidiano permiten nombrar a algunas personas. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui, el Amauta. María Félix la Doña, Teófilo Cubillas, el Nene, el Brujo de los Andes, el Lunarejo, el Puma, el Poeta. El adjetivo refiere en forma denotada al ser mencionado, se escribe con letra minúscula. ¿Cómo así? Observa la oración. A Cervantes se le conocía como el Manco del Lepanto. Se está utilizando simplemente como un adjetivo que va acompañando a este sustantivo. Entonces, como lo estás utilizando en forma denotada, va con minúscula y solo en esos casos. Los grandes movimientos artísticos que abarcan la mayor parte de las disciplinas artísticas, es decir, el arte, la literatura, música, etc., e identifican grandes periodos histórico-cronológicos culturalmente diferenciados. Por ejemplo, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo, el Vanguardismo, etc. Regla número 5. La primera palabra del título de cualquier obra de creación, ya sean libros, películas, cuadros, esculturas, piezas musicales, programas de radio o televisión, etc.,
El resto de las palabras que lo componen, salvo que se trate de nombres propios, deben escribirse con minúscula. Por ejemplo, las 1001 noches. Fíjate, solo la primera palabra se escribe con mayúscula y todas las demás con minúscula. Sueño de una noche de verano, el manantial, el coleccionista de huesos, dioses y hombres de Guarochirí. Aquí Guarochirí también está con mayúscula al ser un nombre propio de un lugar. Al fondo hay sitio, la teta asustada, etc. Salvo que se trate de abreviar títulos de determinados textos literarios, como El Quijote, La Celestina, etc. 6. La primera palabra, además de los sustantivos y adjetivos que forman parte de las publicaciones o colecciones. Aquí tenemos La República, El Comercio, Historia Universal de la Literatura, Leer para Comprender y más. 7. En el caso de los nombres completos de instituciones públicas, privadas, educativas, financieras, sociales, deportivas, políticas, etc., los sustantivos y adjetivos están en mayúsculas. Por ejemplo, el Museo de la Nación, Instituto Nacional de Cultura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Banco de Crédito, Instituto Pedagógico de Yauyos, Perú Negro, etc. Las palabras que forman parte del nombre de establecimientos comerciales, culturales o recreativos. La Quinta Bolívar, que es un bar, la Casa de la Literatura, que es una entidad, o el León Dormido, que se refiere a un hotel. También cumplen con la misma característica. 8. Todas las palabras que aludan a nombres de documentos oficiales históricos o jurídicos. Fíjate, el Código Civil, las dos palabras que lo conforman están con mayúscula. La Carta de las Naciones Unidas, el Tratado de Límites y Fronteras. Ahora, cuando la denominación es muy extensa, se sugiere escribir con letra mayúscula solo la primera letra y resaltar la expresión con cursivas o las comillas, ¿no? Por ejemplo, Ley de Fomento de Empleo en las pequeñas empresas del rubro textil. Si te fijas, está entre comillas. También tienes otra opción, ponerla en cursiva. 9. Las palabras que designen a eventos culturales o deportivos. Por ejemplo, Primer Congreso de la Poesía Contemporánea, Campeonato Mundial de Fútbol, la Copa Libertadores, etc. 10. Los nombres que aludan explícitamente a una colectividad, a un conjunto de personas, como un organismo específico, el ejército, la iglesia, el profesorado, el partido, etc. Los términos que forman parte de las denominaciones de premios y condecoraciones, Premio Príncipe de Asturias, Premio Nobel de Literatura. Ahora, hay que tener en cuenta que si el nombre del premio se refiere a la persona condecorada, se sugiere escribir con letras minúsculas. Aquí puedes observar en esta oración, conversó con el Nobel de Literatura. Hace referencia a la persona que ha ganado la condecoración. Por ende, va con minúscula. Pasemos ahora a los nombres de accidentes geográficos. Primera regla. Los nombres propios de los accidentes geográficos, tanto naturales como artificiales, se escriben con mayúscula inicial, pero no los sustantivos comunes genéricos que lo acompañan, es decir, océano, mar, lago, río, cordillera, isla, golfo, canal, etc., van a ir con minúscula. Observa los ejemplos. El océano Pacífico, solo Pacífico, al ser el nombre propio se escribe con mayúscula. El otro que le acompaña es simplemente un nombre común, genérico, así es que debe ir con minúscula. Lo mismo ocurre con el río Rímac, el Mar Rojo, el lago Titicaca, la cordillera de los Andes, el Cabo de Hornos, la isla Galápagos, etc.
Ahora, si una palabra forma parte de un topónimo, nombre del lugar, entonces también irá en mayúscula. Por ejemplo, ¿no? Alguien dirá, puerto es un sustantivo común genérico, pero es parte del nombre del lugar llamado Puerto Maldonado, y en ese caso sí se escribe con mayúscula. O Ciudad de México, es el nombre completo, entonces ciudad en ese caso sí se escribe con mayúscula. O Cabo Verde, Cabo es un nombre común, pero forma parte del nombre, así es que por eso se escribe con mayúscula. Regla número 2. Se escribe con mayúscula inicial los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de determinadas zonas geográficas que se conciben como áreas geopolíticas con características comunes, pese a abarcar distintos países o lugares, ¿no? Por ejemplo, cuando digo viajaré a Occidente, Occidente se refiere a Europa y Europa está formado por varios países. O cuando decimos América Latina, Hispanoamérica, el Cono Sur, Centroamérica, América Central, Oriente Medio, etc. Regla número 3. Los nombres propios de espacios urbanos, calles, urbanizaciones, etc. El nombre genérico se escribirá con letra minúscula. Por ejemplo, la Plaza Mayor, la Carretera Panamericana, el Barrio de la Salsa y otros. Regla número 4. Los nombres propios de las regiones naturales o áreas bioclimáticas se escriben con mayúscula inicial, no así el artículo que los antecede. Por ejemplo, la Amazonía, la costa, la sierra, la selva. 5. Las denominaciones de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y de los puntos del horizonte, noroeste, sudeste, etc., deben escribirse con minúscula inicial, tanto si se emplean en términos absolutos como si designan la orientación o la dirección correspondientes. Por ejemplo, Dan y Wilber se fueron rumbo al norte. Aquel viento del noroeste destrozó las cosechas. Ahora, aquí hay un punto muy importante. Solo se escribirán con mayúscula inicial cuando formen parte de un nombre propio o de una expresión denominativa que así lo exija. Por ejemplo, nos fuimos a Plaza Norte. Fíjate, ese nombre de todo el establecimiento y lleva dentro la palabra norte, así es que debe escribirse con mayúscula. O visitamos la Cruz del Sur, forma parte del nombre propio, por eso va con mayúscula. Sigamos. 6. Nombres de galaxias, constelaciones, estrellas, planetas o satélites en contextos astronómicos. Por ejemplo, la Tierra gira en torno al Sol. Pero ¿qué pasa si te digo, hoy habrá luna llena? En ese caso va con minúscula. Ahora, en las 7, nombres de signos del zodiaco, también los nombres alternativos que aluden a la representación iconográfica de cada signo. Tauro, o lo mismo decir toro, se escribe con minúscula, en cambio, cuando dejan de ser nombres propios por designar genéricamente a las personas nacidas bajo cada signo, es decir, lo utilizamos como adjetivos. Panchito es Sagitario, los Géminis son muy volubles, ¿no? Entonces, en todo caso, en estas situaciones se utiliza estos nombres de manera genérica, por ende van a ir con minúscula. Pasamos con las denominaciones religiosas y otros conceptos. Los nombres propios con los que se designan particularizadamente a los dioses, profetas y otros seres o entes del ámbito religioso se escriben con mayúscula inicial. Alá, Jehová, Jesucristo, Mahoma, Kukulcán, el Espíritu Santo, Satanás, Lucifer, Odín, Minerva. Tanto los apelativos antonomásticos como las advocaciones que se les aplican deben escribirse igualmente con mayúscula inicial. El Señor, el Creador, el Todopoderoso, el Salvador, la Virgen, Nuestra Señora del Rosario, el Cristo de la Agonía y otros. Ahora, es importante que mencionamos que no hay razón lingüística alguna que justifique la escritura con mayúscula de los pronombres personales referidos a la divinidad o a personas sagradas como la Virgen.
¿no? Por ejemplo, ve con Dios, que Él te guíe. Ese Él muchas veces es escrito con mayúscula, pero ¿qué es lo que sucede? No hay una razón lingüística, por ende se considera incorrecto. Lo correcto será escribirlo de esta forma. Ve con Dios, que Él te guíe con minúscula y proteja de todo mal.